¿Están pidiendo consentimiento para grabar? Por supuesto que sí, con el mayor gusto del mundo. Muy bien, son las 6 en punto. Muchas gracias a todas las personas. Buenas noches primero y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy en la noche para compartir este evento tan importante. Vamos a dar unos 5 minutos para iniciar, si les parece, y ya está ingresando bastante gente, entonces vamos a esperar unos 5 minutos máximo e iniciamos con la actividad. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches de nuevo. Vamos a iniciar. Mi nombre es Federico Brilli, soy el presidente de la Asociación Pro Prevención y Lucha contra el Cáncer de Próstata, eh, en diminutivo más fácil, APRECAP. Y quiero de nuevo agradecerles a todos ustedes. Tenemos ya casi 50 personas participando hoy en la noche y eso nos tiene muy agradecidos, muy contentos y están ingresando bastante gente. Entonces vamos a iniciar. Eh, Quiero hablarles un poquito sobre APRECAP, luego hablarles un poco sobre el mes de junio, la importancia que para nosotros tiene el mes de junio y posteriormente ingresamos ya con la parte más importante de esta actividad,
que es la charla que nos va a impartir el doctor Andrés Arley. Al final tendremos una etapa de preguntas. Y gusto va a tratar de evacuar de lucha contra el cáncer de próstata, como dije anteriormente, y fue fundada hace 8 años aproximadamente y nos dedicamos fundamentalmente a difundir el problema del cáncer de próstata en Costa Rica y también fundamentalmente ayudamos a los pacientes con cáncer de próstata y para esto hacemos distintas actividades durante todo el año y una de estas es esta precisamente, aprovechando ahora los recursos tecnológicos y entonces este es nuestro primer evento, esta charla virtual del mes de junio. El mes de junio es el mes donde pues se reflexiona más el mes del cáncer de próstata. El 11 de junio es el día del cáncer de próstata y esta es nuestra primera actividad. Quiero agradecer también a AstraZeneca por permitirnos desarrollar esta actividad. Gracias a ellos es que estamos pudiendo compartir con ustedes estas ideas. APRECAP nació precisamente por el problema del cáncer de próstata, lo que significa esto para el costarricense, para el hombre costarricense. Tenemos más de aproximadamente 500 fallecimientos de hombres por cáncer de próstata al año y definitivamente que esto es algo que nos ha movido a nosotros a trabajar por la población costarricense. El doctor Arley es uno de nuestros más importantes colaboradores y quisiera presentarlo y dejarlos pues con él, que es el protagonista de esta noche y que nos va a enseñar realmente cosas muy importantes para nuestra vida y la vida de nuestras familias. El doctor Arley es un cirujano, es un médico cirujano especialista en urología, graduado en la Universidad de Costa Rica. Labora en el Hospital México y también en su consultorio particular. Es profesor de la Universidad de Costa Rica y de la UCIMED. Y es el presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Urológica y es miembro de nuestra junta directiva. Además de eso, y no menos importante, el doctor Arley es un barista profesional, es una de sus aficiones, así que también si hubiera preguntas sobre el consumo, el disfrute del consumo de café, con él también podemos aprender muchísimo sobre ese tema. Y sin más por el momento, los dejo en la charla del doctor Arley. Al final, como les digo, tendremos preguntas y espero que hayan bastantes. Ya tenemos más de 70 participantes en esta noche. Ahí ustedes podrán ver en la chatear en la plataforma. A través de ese link pueden hacer todas sus preguntas y yo trataré al final de poderlas evacuar todas con el doctor Arley. Sin más, los dejo en presencia del doctor. Muchas gracias, don Andrés. Buenas noches. Bueno, pues la verdad es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Esta es nuestra nueva normalidad. Tenemos que acostumbrarnos a hacer todo en línea, a prescindir por un momento del contacto físico, de la cercanía presencial, pero nosotros en el ámbito médico
pues ya estamos más que familiarizados con los seminarios en línea y quisimos transportar esta actividad que anualmente hacemos de manera presencial, pues de la manera virtual. Así que espero que la disfruten. Esta charla está hecha para pacientes, se llama Generalidades de crecimiento de la próstata y generalidades de cáncer de próstata. Muchas veces le preguntan a uno qué es la próstata y para qué sirve. Pues es la glándula que nos permite la eyaculación. eh, Pesa en promedio 20 gramos, la próstata queda bajo la vejiga, forma en condiciones normales el semen, parte del líquido que eyaculamos, pero es muy importante entender que internamente la próstata tiene el caño de la orina. Quiere decir que para poder orinar, forzosamente esta orina baja, por así decirlo, dentro de la próstata. Voy a ver si esta flechita me permite señalar esta parte que dice zona de transición. Es como la zona interna de la próstata. Y aquí es donde se da el crecimiento benigno. La zona periférica, esta parte de afuera de la próstata, es la que usualmente se ve involucrada en el caso de tumores malignos de la próstata. Y esta zona, la periferia, es casualmente la que queda accesible al examen rectal que hace el médico. Si vemos esta vejiga, en la porción inicial de la uretra o caño de la orina es casualmente la próstata. Entonces, al ver uno esta imagen, entiende que si esta próstata crece, nos va a costar orinar. La próstata tiene glándula que produce semen, tiene un estroma que es como el tejido de sostén, el armazón, y en esta parte que es glándula, en una foto del microscopio, vemos la producción de semen y aquí vemos el músculo, las fibras nerviosas y las fibras elásticas que tiene la próstata. La hiperplasia prostática, el crecimiento de la próstata. Probablemente los motivos más frecuentes de consulta de nuestros hombres aquí en urología. Si la próstata crece, me va a obstruir la salida de la orina y en consecuencia me va a costar orinar. Unas imágenes, por ejemplo, esto que vemos aquí metido, se llama lóbulo medio. Es el crecimiento de la próstata hacia la vejiga y esto da montones de síntomas al orinar. A veces puede crecer más un lóbulo que el otro, a veces los dos. Y en fin, todo esto se traduce en obstrucción. La hiperplasia de la próstata o el crecimiento benigno es un tema de la edad. Lo único que necesito es canas, básicamente. Entonces, cuando llegamos a los 40, en promedio, un 20% de los hombres empiezan a mostrar algún síntoma, aunque sean muy leves. Si llegamos a los 50, en promedio el 50% de los hombres tendrá algún síntoma y vean que si yo lograra llegar a los 90 años, tengo un 90% de posibilidades de que algo haya crecido mi próstata. Y esta gráfica, que es de un libro viejo, sigue muy vigente, donde vemos en una línea rosada los síntomas que el paciente tiene y con estos cuadritos verdes el crecimiento patológico de la próstata. O sea que sí hay una relación por lo general lineal entre el tamaño de la próstata y los síntomas. Qué tirada, yo sé que estamos muy cansados de ver gráficas y el tema del coronavirus realmente nos ha absorbido mucho. Vamos a pensar en otra cosa y vamos a cambiar de tema ahora que tenemos tanto estrés encima. Si yo llego a los 55 años, uno de cada 4 pacientes tiene síntomas derivados del crecimiento de la próstata. Los chiquillos de 70 años, el 50% ya tienen algún problema para orinar. ¿Qué tiene que ver la etnia? Principalmente la etnia negra en relación a cáncer. Los factores geográficos. ¿Por qué? Porque nosotros lastimosamente hemos copiado hábitos muy del norte, muy de comer comida chatarra, muy de grasas y todo esto, y generalmente esa dieta es muy dañina. Fumar es malo para todo, estar gordito es malo para todo, pero la genética. Si mi papá, hermanos, tíos han tenido problema de próstata, yo debo ser muy consciente y revisarme. Si logran ver en blanco, esta es la parte interna de la próstata, lo que les dije al principio, la zona de transición. Cuando esta zona empieza a crecer, no sé si logran notar que el caño de la orina poco a poco se cierra y estos pacientes notan el chorro disminuido, que tienen que pujar, se levantan de noche. Y los urólogos tenemos un índice de síntomas y preguntamos, entre otras cosas, si el paciente logra vaciar la vejiga o siente que le queda orina adentro, si el chorro es entrecortado o intermitente, si el chorrito es delgado. La pregunta clásica o la respuesta clásica, doctor, yo antes orinaba 2 metros y ahora con costos
la punta de los zapatos. Pacientes que tienen una orinadera terrible, en el entendido que esta orinadera es por la próstata. Es importante aclarar que a veces un diabético muy descompensado puede tener esta orinadera por tener la glicemia o el azúcar muy alta. Urgencia. Corra para llegar al baño porque si no, no le dio tiempo. La necesidad de pujar y el hombre que se levanta 3, 4, 5 veces de noche. Y esto es terrible porque nos quita calidad de vida, calidad de sueño. Y pensemos en un señor de más de 80 años que tiene osteoporosis, se levanta de noche a orinar, se cae, se quiebra una cadera. Entonces vean que la próstata indirectamente es el factor de riesgo para otro tipo de problemas asociados a las caídas. Cuando un paciente viene aquí a la consulta del urólogo, tenemos que revisar los genitales, por supuesto, con mucho detalle, y el tacto rectal, que es mandatorio, un examen que en promedio tarda de 10 a 20 segundos, suele ser incómodo, pero no necesariamente doloroso. Es una incomodidad relativa. El tacto duele cuando el paciente tiene infecciones como la prostatitis, en cuyo caso podemos postergar un momentito el tacto y esperar que el paciente esté mejor de su infección. El tacto rectal es bastante rápido y sencillo en manos de un urólogo y buscamos la consistencia de la próstata. Y como quiero ver si me están poniendo atención, ese es el momento en que mando a todos a tocarse la punta de la nariz. Yo es que tengo esta nariz a ley, ¿verdad? Entonces me sobra. Pero la punta de la nariz es una consistencia muy similar a la que la próstata nos da, que no es ni muy dura ni muy suave. La prostatitis no tiene que ver con el crecimiento de la próstata, es la infección. Y estos pacientes usualmente vienen con calentura, con mucho dolor, principalmente al eyacular o al orinar. Entonces, lo menciono aquí porque es el escenario donde le preguntan a uno por qué es que me dolió tanto el tacto rectal. Generalmente es por infección. ¿Qué hacemos los urólogos con el manejo de los pacientes? Si los síntomas son leves, vigilamos y le aconsejamos al paciente estar viniendo los controles. Pero cuando el paciente refiere que ya tiene problemas para orinar, generalmente le damos tratamiento, ya sea medicamentos o bien cirugía en los casos que lo ameritan. Y cuando el paciente viene con síntomas severos y la próstata muy grande, probablemente va a ser operado. Tenemos varios tipos de medicamentos, nada más a grandes rasgos. Hay unos que llamamos alfa bloqueadores que relajan la próstata, entre comillas, y aumentan el espacio disponible para la salida de la orina. Y hay otros medicamentos para uso del urólogo que son los que encogen la próstata. Si vamos a la cirugía, nada más como una pincelada, la RTU o la resección transuretral es lo que los pacientes conocen como el raspado. Alguna gente le llama láser, pero en realidad es cortar con electricidad. Y entramos con un aparato, obviamente bajo anestesia y en sala de operaciones, y con este cuchillito fino hacemos los cortes de la próstata de la zona interna y hacemos espacio para que este paciente pueda orinar a gusto. Más o menos esta es la imagen que nos da esta cirugía, donde sacamos esos pedacillos de próstata, quitamos obstrucción y el paciente va a estar en capacidad de orinar mucho mejor. Cuando vemos la imagen con nuestra cámara, buscamos este espacio. Esta montañita se llama verumontanum y es donde está el músculo con el que trancamos la orina, el esfínter. Y queremos ver este espacio donde antes había obstrucción. Ahora ya disponemos de láser. El láser se ve en esta foto que tienen ahí como muy de ciencia ficción porque el láser es verde y es una cirugía bastante eficaz y tiene la ventaja que es más noble, el paciente sangra mucho menos y uno puede operar a este señor de la próstata y mandarlo de una vez para su casa a recuperarse. El láser no corta, básicamente quema la próstata. Entonces vean ustedes la cámara aquí a la izquierda, donde yo estoy disparando el láser, o perdón, cualquier urólogo lo puede hacer, ¿verdad? Y vamos quemando el tejido que produce la obstrucción. El láser es una tecnología excelente, funciona muy bien y los pacientes suelen quedar muy agradecidos. Cuando vamos a hacer un láser, esta es una imagen del inicio de la cirugía, donde yo veo que esta uretra, este caño de la orina está muy cerrado y por este espacio tan limitado es donde el paciente debe orinar. El láser da esta imagen. Al principio se ve como feo, como muy quemado,
pero noten ustedes la diferencia en el mismo sitio del antes y el después, donde ya logramos quemar el tejido en exceso y dejamos un espacio grande y por supuesto a este paciente le quitamos la sonda y suele decir que el alivio es inmediato y que el chorro es excelente. Por supuesto, cualquier cirugía puede complicarse, pero con el láser la ventaja es que estos pacientes evolucionan mucho mejor. Cuando tenemos una próstata demasiado grande, recuerden que al principio les dije que pesaba en promedio 20 gramos, pero si nos lleva una próstata de 100, 120 o 140 gramos, por ejemplo, tenemos que abrir al paciente, sacamos esta próstata por arriba, ¿verdad? En este caso, aquí están las piedritas que tenía este señor y una próstata de 100, 120 gramos. O esta próstata, por ejemplo, que pesó 280 gramos. Este señor es un paciente que es un señor muy lindo, muy sencillo, de Tilarán, por cierto. La única vez que fue al médico en toda su vida fue cuando se trancó y llegó con una sonda puesta. Y tenía esta próstata grandísima. Lo operé y nunca más lo volví a ver. Quiere decir que el señor debe estar bien, ¿verdad? Pero esta próstata tan enorme es muy difícil hacerla con el láser. Entonces uno lo sabe, la recuperación es un poquito más tardada, pero el paciente suele quedar muy, muy agradecido. ¿Cuál es el mensaje de esta primera parte? Que el crecimiento benigno de la próstata me da problemas para orinar, que hay tratamientos médicos, también hay cirugías y la escogencia de la cirugía va a depender del tamaño de la próstata y las características del paciente. Ahora, la segunda parte, probablemente la más importante de la charla, es explicar las generalidades del cáncer de próstata. El mes de junio es el mes en el que nosotros recordamos a todos estos pacientes que han padecido cáncer de próstata o que están recuperándose o que ya vivieron todo este proceso. Básicamente, para que ustedes vean el tumor más frecuentemente diagnosticado y la segunda causa de muerte en Estados Unidos. Y el número de pacientes se va incrementando con la edad. Estos números son como más o menos de hace unos 6 años. Y si vemos mortalidad de 170 países que reportaron estadísticas, nuestra posición era la número 24. Y debemos prestar particular atención una vez que ya pasamos de los 50 años, porque empezamos a ver pacientes de 47, 48, por ahí, y uno que otro tumor aparece y nos tenemos que dar cuenta a tiempo cuando este paciente es curable. Esta gráfica se tomó del Ministerio de Salud, es del año 2014 y fue el momento en el que sobrepasamos los 1,000 casos por año. Para el 2018, una estimación de una gente que se llama Globocan calculó más o menos 1,850 casos nuevos por año. Si uno hace números, son en promedio 3 o 4 pacientes nuevos por día. Es un montón de gente. Uno no se imagina que sean tantos. Y esta es la mortalidad en el 2015. Perdonen que los numeritos están muy pequeños, pero el cáncer de próstata mató 389 hombres en nuestro país en el 2015. Los números ahora andan por encima de los 400 por año. Y si vemos esta gráfica, también 2015, el Cantón Central de San José es donde más se nos mueren los pacientes de cáncer de próstata, probablemente por densidad de población. Importantísimo. El paciente viene aquí y a veces uno hace el diagnóstico de un cáncer de próstata, pero doctor, a mí no me duele nada. Por alguna razón, seguimos pensando que si yo tengo un cáncer me tiene que doler. Y no, en realidad en etapas tempranas, el cáncer no duele. Acabo de operar a un señor hace unos 15 días, que siempre, ahora que lo he estado viendo últimamente, le digo, mira, vos te diagnosticaste porque ha sido un excelente paciente, porque él empezó su control de manera preventiva y cuando pegó un brinquito ese antígeno prostático, yo lo mandé a biopsia y así fue como hicimos el diagnóstico. Pero uno de los comentarios es, pues que yo no siento nada, yo orino bien, yo estoy perfecto. Sí, casualmente es el momento en el que hay que llegar y diagnosticar estos tumores. Ahora, a veces lastimosamente llegamos tarde, nos encontramos tumores muy agresivos y esos son los que tenemos, ojalá, que evitar que lleguen a un momento donde están muy pasadillos, por así decirlo. Factores de riesgo principal, edad, genética y etnia negra. Ellos sufren más de cáncer de próstata. Si mi papá tuvo cáncer, mis hermanos, mis tíos, si he estado muy gordito o he comido muy mal en mi vida, el cigarro, fatal, fatal.
Y antes decían, y lo aclaro, es un mito que la vasectomía daba cáncer de próstata. Eso no es cierto, no se puede hacer la vasectomía tranquilamente y no hay mayor riesgo. ¿Por qué hice la diferencia en la parte inicial de mi charla? La próstata crece de manera benigna adentro y la mayor parte de los tumores se hacen afuera, en la parte externa de la próstata. Entonces, aquí les tengo esta prostatilla que me encontré aquí en mi consultorio y esta es la parte que uno toca en el tacto rectal y aquí están al menos el 70% de los tumores. Entonces, con un examen tan simple como el tacto rectal, algo nos va a llamar la atención y eso nos va a motivar a pedir una biopsia a este paciente. Este es un escenario al que no deberíamos llegar, de un tumor muy feo, muy pasado, que invade la vejiga, que invade estructuras vecinas. Y cuando este paciente viene con síntomas, qué sé yo, anemia, dolor de huesos, ya se ve muy debilitado, qué lástima, llegamos tarde. Y no es la idea llegar tarde. ¿Qué es el antígeno prostático? El examen de sangre. Este examen de sangre solo sirve para la próstata, pero no porque me salió alto significa que yo tengo cáncer. Puedo tener una infección o crecimiento benigno. La correcta interpretación del antígeno nos corresponde a nosotros, los médicos. No le corresponde a Google, ni le corresponde al vecino, ni le corresponde al señor de la esquina que dijo, uy, no, yo veo que eso no sirve para nada. Entonces, mucho cuidado con andar buscando cosas en internet. Importante que muchos de los laboratorios aún reportan normal de 0 a 4. Sin embargo, para efectos nuestros, el consenso que hemos logrado es que el límite superior es 3.0. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque muchas veces los médicos decimos, no, es que estás bien, no, es que tu antígeno está normal. ¿Pero qué es normal? Entonces yo prefiero decirle a mis pacientes, no, vea, hoy estamos en 2020, su antígeno está en 1, por favor apunte. En el 2021 tu antígeno está en 1.1, estamos bien. Y vamos viendo cómo se comporta el antígeno con los años. En el momento que el antígeno pega un brinco, porque estaba en 2 y después brinco a 4, algo me llama la atención. Entonces, mi responsabilidad como médico la traslado al paciente y le digo, señor, por favor, sea usted quien custodia sus exámenes. No me los bote a la basura ni los engavete. Hágase un foldercito donde usted tenga sus antígenos prostáticos. ¿Cuándo voy yo al médico? La población normal debería empezar a hacerse su primer tacto rectal en cualquier momento después de los 45 años. Entonces quiere decir que yo en unos meses probablemente ya esté sacando cita con mi uróloga para revisarme la próstata. Pero si yo tuviera herencia, o si soy de etnia negra, o si estoy en algún grupo de riesgo, yo debería empezar a ir al urólogo a los 40. Ahora, siendo esto un tema de discusión, por favor, vaya o no vaya usted al médico a los 40 años, debe tener su primer antígeno prostático. Aunque no vaya al urólogo, pero a mis 40, mire, por favor, inclúyame aquí el examen de próstata y lo guardo y tengo un valor exacto, 1, 1.1, no importa, pero yo guardo esos valores. De tal manera que cuando yo vaya a consultar con mi urólogo, le digo, mira, una vez oí una charla y dijeron que yo tenía que guardar estos valores. Aquí los tengo. Es como un álbum de fotos donde yo veo cómo me voy haciendo viejo y es súper importante tenerlos. Si yo como urólogo encuentro alguna anormalidad en el tacto rectal o no me gusta el examen de sangre, puedo solicitar una biopsia, que generalmente se hace bajo anestesia, se hace mediante un ultrasonido, donde el médico selecciona los sitios donde va a obtener tejido y lo saca con una aguja. Aclaro que en este escenario el paciente está anestesiado. El ultrasonido nos dice dónde vemos una lesión y ahí se punza y se obtiene el tejido. La biopsia modernamente también se puede combinar con una resonancia magnética, que es parte de los recursos que hemos ido ganando los urólogos en los últimos años. Entonces, estas son las imágenes más o menos que vemos cuando hacemos un ultrasonido por el recto y en esta zona, que es la periferia,
es por lo general donde uno dirige su aguja para obtener tejido. Este paciente o tenía el examen de sangre alterado o bien el tacto rectal se alteró. Algo me llamó la atención y yo pedí esa biopsia. También el ultrasonido permite ver en color la circulación de la próstata o si hay alguna zona que no me gusta. ¿Qué hago? Resulta que ya le diagnostiqué a este paciente un cáncer de próstata. Entonces, ¿cirugía para todo el mundo? No. ¿Radioterapia para todo el mundo? Tampoco. En realidad el tratamiento es individualizado, así como el sastre me hace a mí un traje a la medida. ¿Qué debo ver yo? La esperanza de vida del paciente, si está en buenas condiciones o no. ¿Qué prefiere el paciente? Y también la experiencia que el urólogo tiene o los recursos que el urólogo tiene para ofrecerle. No es lo mismo diagnosticar a un hombre de 56 años que está en perfectas condiciones de salud a el señor de 97 años que me trajeron hoy. La familia estaba preocupadísima. Yo les dije, por favor, no me asusten a este pobre viejito, porque el cáncer de próstata, créanme, que es lo menos importante. Si ustedes me preguntan cuál es la edad donde yo debo ponerle más atención a mis visitas al urólogo, empieza en los 55 y termina en los 70. Esos 15 años son cruciales. Sin embargo, para yo tener buena información de esos 15 años, debía haber empezado mi control mucho tiempo antes. Cuando yo diagnostico este cáncer, suponiendo que sea un tumor de bajo grado o un hombre de muy avanzada edad, podría solamente observarlo, por ejemplo, podría ofrecerle cirugía radical, podría también darle la radioterapia, que ahora es mucho más segura y eficaz que antes, y en algunos casos donde lastimosamente llegamos tarde, podemos quitar los testículos porque hay ya metástasis, lesiones en los huesos, o bien ofrecer algún medicamento que haga esta función. El manejo expectante es básicamente cuando nos traen o viene un señor muy, muy viejito, que desde que lo veo entrar ya con el bastón, diabético, hipertenso, como con 3 infartos, o tal vez con demencia, uno dice, este pobre señor realmente no se va a beneficiar de que yo le haga un diagnóstico y lo opere, más bien es mucho daño el que yo le voy a hacer. Entonces, por lo general, después de los 80 años, bajamos totalmente las revoluciones. Muchas veces vemos al paciente de 82, 83 y sabemos que tiene un tumor porque lo tocamos, pero le explicamos al paciente, a su familia, mire, a estas edades no hay que preocuparse tanto. En realidad, viva tranquilo. Pero si este paciente tiene 60 o tiene 58 o tiene 48, ahí sí. En ese escenario es donde yo debo correr y moverme. Si yo encuentro un hombre en buenas condiciones, con un cáncer de próstata en etapas tempranas, donde yo veo que no hay metástasis, que es curable, que ya le hizo una resonancia magnética y me doy cuenta que a este paciente no se le ha salido el tumor del cascarón, le puedo ofrecer cirugía radical. Y la cirugía radical se puede hacer abierta o por cirugía laparoscópica o en otros lugares mediante el robot. Nosotros no tenemos todavía la tecnología del Da Vinci, pero en esta cirugía extirpamos la próstata completa y después hacemos una unión de la vejiga con la uretra. En esta cirugía quitamos la próstata, estas estructuras que se llaman vesículas seminales y los conductos que transportan los espermatozoides para la eyaculación. Eso es una cirugía compleja y grande, no es una cirugía sencilla. Y para planear esta cirugía uno debe conversar con el paciente con tiempo suficiente y explicarle a lo que va y las secuelas que podría tener. Si el paciente no es candidato a cirugía porque tuvo 3 infartos, porque es un diabético y está muy descontrolado, o porque está demasiado gordito, o bien porque el paciente dice, no me opero, pues lo podemos mandar a radiación con el acelerador lineal. La radioterapia, tanto la que tenemos en la institución como la que se ofrece a nivel privado, son muy buenas. Y la radiación actualmente se hace muy dirigida a la próstata y se trata de minimizar los efectos secundarios a los órganos vecinos. Igual los pacientes podrían tener sangrados con la orina o sangrados rectales en el mediano y largo plazo. Y el paciente que llega ya con
metástasis, el paciente al que se le fue el tumor para los huesos o para el hígado o para los pulmones va a terminar sin testículos o bien con un medicamento que bloquee esa producción de testosterona por medio de los testículos. Entonces, cuando ustedes escuchan, mire, es que a mi papá le quitaron los testículos, generalmente es un señor al que lastimosamente llegamos tarde, porque no le pudimos ofrecer algo que lo curara a tiempo, ¿verdad? El año pasado vi un paciente que, siendo el antígeno normal de 0 a 3, su primer antígeno de la vida se lo hizo a los 71 años y estaba en 330. Entonces, desde que lo toqué, la próstata era como una piedra, lleno de metástasis, y de inmediato tuvo que hacerle biopsia y quitar los testículos. No da chance ni siquiera de ofrecer una cirugía radical. Esa cirugía que les comenté es para un tumor que se puede curar. Si ya el tumor se nos salió del cascarón, no vale la pena hacer una cirugía tan grande. Y la quimioterapia generalmente la reservamos para las etapas avanzadas de la enfermedad, cuando también ya se nos fue a los huesos y cuando hay otro tipo de metástasis más agresivas. Y damos algunos medicamentos para evitar las fracturas. Espero haber sido breve. En realidad mi presentación es como de generalidades. Traté de hacerla bien cortita para que nos quede un espacio para conversar a partir de este momento, y estoy totalmente abierto a las preguntas que vengan a partir de ahora. Muchas gracias, doctor, muy amable. Los insto a que se mantengan totalmente conectados como hasta ahora. Somos casi 100 participantes y a veces con las preguntas y respuestas que el doctor nos proporciona, aprendemos también muchas cosas. La primera pregunta, doctor, dice, ¿por qué la comida influye en la incidencia de la próstata grande? Y una pregunta relacionada con esa, dice, ¿es recomendable comer semillas de calabaza? Con mucho gusto. No por comer mal me va a crecer la próstata. Eso debo dejarlo muy claro. Lo que pasa es que la dieta rica en grasas saturadas, llámese papas fritas y todo este montón de cochinadas que son riquísimas, no lo niego, pero hay que hacerlo con moderación. Generalmente la dieta que lo enferma a uno. Entonces, sí hay alguna relación de crecimiento e inflamación de la próstata con una dieta desbalanceada. En relación a las semillas de calabaza, es como comer polen o como ir a la macrobiótica o como tomar homeopatía. Nada que tenga evidencia científica de verdad. Y en eso, ustedes que me conocen, yo soy tajante. En realidad, yo no le voy a recomendar a mis pacientes nada que no tenga evidencia científica de verdad. Por eso es importante, cuando uno busca información, saber que viene de una fuente real que ya se verificó y no lo que veo en internet, porque un montón de cosas son falsas. Ni la calabaza ni nada de esto nos va a ayudar para la próstata. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿el ultrasonido detecta el cáncer? Aquí te voy siguiendo las preguntas también, ya las vi. El ultrasonido abdominal, el que yo me hago por la pancita, no detecta el cáncer y no dice si hay alguna lesión sospechosa. El ultrasonido podría decir, ahí hay un nódulo, pero en el momento que el ultrasonido abdominal sugiere, debo mandar a ese paciente a biopsia transrectal, y es mediante la biopsia que diagnosticamos los tumores. Bien. Tenemos una pregunta de un señor de 42 años que dice que tiene un cuadro genético. Le recomendaron revisarse todos los años en virtud de eso, y que si usted considera que sea esto necesario o no. Si hay herencia de cáncer de próstata, probablemente los genes que salieron alterados, y me gustaría que el señor los revise, es un gen que tiene las iniciales BRCA, y el panel genético puede marcar mutaciones en el BRCA1 y 2. Si ya le hicieron la salvedad, me parece que es importante vigilarse, pero más que el mapeo, revisar la herencia que tiene ese señor en la familia de cáncer de próstata. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué el examen de sangre no es suficiente para detectar el cáncer? Con mucho gusto. Esta es mi próstata de modelo, la que yo le enseño a los pacientes. Por ahí debe andar otra que tiene texturas. De un 11 a un 15% de los pacientes que tienen un tumor
que se toca no elevan el examen de sangre. Las razones para no hacerse el examen rectal son varias. Me da pereza, me da vergüenza, cosas que los pacientes dicen, entre comillas, pierdo la hombría, pierdo la masculinidad, en fin, el montón de mitos que nosotros los urólogos y la gente que trabaja a nuestro lado nos encargamos de desmentir día con día. El examen de sangre y el examen rectal van de la mano. En ningún momento yo dije que uno era superior al otro. Yo los puse como ayudándose y esa es la idea. Probablemente si uno va al urólogo y su tacto rectal y el examen de sangre están bien, no necesariamente hay que hacer un tacto todos los años, pero sí es bueno tener ese control de vez en cuando. También nos dice un señor que su abuelo tuvo cáncer de próstata y que él padece de obesidad. ¿Qué importancia tienen estos dos, digamos, factores o elementos en su caso para los efectos del cáncer? Lastimosamente los dos son cuestiones a considerar. La obesidad podría estar asociada, ¿verdad? Y no necesariamente a cáncer de próstata, sino a otro montón de enfermedades, pero la historia familiar es particularmente llamativa. Entonces debe cuidar muchísimo su herencia y estar con los chequeos tempranamente. Muy bien. La siguiente pregunta, un señor de 52 años, él reporta que a veces dice, ¿cuál es la razón por la cual a veces al orinar sentado el chorro de la orina sea más fluido que cuando orina de pie, en cuyo caso el chorro es más disperso? Porque algunas noches no hace falta levantarse a orinar y en otras noches debe hacerlo 2 o 3 veces. Ok, orinar de pie y sentado no hace ninguna diferencia. Hay gente que todavía viene y dice, ay, es que el médico me mandó a orinar sentado. En realidad de noche uno orina sentado porque uno anda tan dormido que lo mejor que puede hacer es sentarse ahí con los ojillos medio cerrados y esperar que el chorro salga. Al relajarme, probablemente el chorro de la orina salga con más facilidad. Y recuerden que las señoras muchas veces nos mandan a orinar sentados porque los hombres somos de los que hacemos un desparpajo por todo lado del orinal. Y si uno lo limpia, está perfecto. Pero si uno no lo limpia, la señora va a venir y va a brincar y va a decir, hazme el favor y vas a limpiar ese orinal. Pero en realidad no hay una razón médica que lo justifique. En relación a por qué a veces me levanto de noche a orinar y a veces no, hay que ver a ese señor, verle la próstata, la cantidad de líquido que toma, si vive en clima frío o no, en fin, hay que hacer una valoración médica formal. Siguiente pregunta, ¿la estimulación sexual puede atenuar el crecimiento de la próstata? La estimulación sexual, la frecuencia de vida sexual, la frecuencia de orgasmos y el número de eyaculaciones no afectan ni positiva ni negativamente la próstata. Voy a aprovechar este momento. Yo puedo tener todo el sexo que quiera o no tenerlo del todo, que si la próstata me va a crecer, va a crecer. De la misma manera, antes de que me lo pregunten, la bicicleta. Yo puedo andar en bici todo lo que quiera, que si la próstata me crece, me crece. ¿Por qué se habla tanto de la bici? Porque tal vez alguien que tiene una prostatitis se sube a la bicicleta y le duele, pero les garantizo que no fue por culpa de la bici. Entonces, retomando, sexo, libertad total, siempre y cuando se tengan las precauciones del caso. Muy bien, tenemos un señor que nos pide que si puede, doctor, hablar un poquito más sobre las personas de riesgo que deben hacerse el examen de próstata a partir de los 40 años. Con mucho gusto. Antecedente familiar directo, papá, tíos, hermanos, abuelo, que hayan tenido cáncer de próstata. Etnia negra, esos son los que deben empezar a los 40. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Hay relación entre ardor al orinar y crecimiento prostático? ¿Y cuál sería el tratamiento? No, por lo general, el ardor al orinar traduce infección. Yo puedo tener la próstata grande y orinar sin dolor y el tratamiento es el de la causa. Yo no voy a tratar el ardor a ciegas. Primero investigo qué lo produce y después doy el tratamiento. Casi siempre es por infección. Muy bien. Tenemos una pregunta. Tengo 39 años, una prostatitis hace unas semanas y mi padre ha tenido problemas de próstata. ¿Debo estar más alerta? ¿Cuál es
Y aquí hace también una pregunta en relación con el conocimiento. Aquí está aprovechando el conocimiento como barista. ¿Cuál es el mejor café? Así que vamos a complacer a nuestro amigo. Ya vi quién me preguntó. Eh, por supuesto que es uno de mis mejores amigos y es paciente, pero es muy compa. Eh, a los 40 empezamos a ver esa próstata. Yo soy muy consciente de esta herencia familiar en particular. La prostatitis es un evento totalmente aparte, es una infección que va y viene. Y el mejor café, en realidad el café de especialidad. Es importante entender que el café de especialidad yo no lo voy a encontrar en los supermercados. En los supermercados me voy a encontrar un montón de cafés con empaques bonitos. Son empaques bonitos, pero hay cafés de especialidad por montones. En particular de mis favoritos, Brumas del Surquía en San Isidro de Heredia, Don Mayo de Auxiliadora Bonilla, Vista al Valle, Naranjo, Herbazú, Naranjo, Café Boutique en Cartago tiene cafés buenísimos y podría ser una larga lista de gente donde yo los puedo mandar a comprar café. Así que si a alguien le interesa, pues ahí me puede localizar después de forma privada y con mucho gusto les doy un poquillo de recomendaciones. Muchas gracias, doctor. Em, Tenemos la siguiente. ¿Cuánto puede aumentar el APE por año? ¿Y que se considere normal? ¿Y a partir de qué rango de crecimiento anual ya debo de considerar que es a causa de una malignidad? Dice el amigo. Esta pregunta es buenísima. Se supone que el antígeno no debería variar más de 0.4 por año. Entonces, si hoy estoy en 1, pues el año entrante lo máximo que yo podría esperar es 1.3. 1.4 ya me llama la atención. Y si al año siguiente ya está en 2, creció 0.6. Y entonces, esa velocidad mayor a 0.4 por año debe llamarme la atención. Y realmente después de 3, cuando el paciente viene con unos antígenos previos, le ponemos atención y queda a criterio nuestro estudiar al paciente a ver si es causa de malignidad o no. Muy bien. Eh, Soy operado de cáncer de próstata y el mismo hizo metástasis en las glándulas seminales y que tuve que pasar por radioterapia y quedé con incontinencia urinaria. ¿Hay alguna medicina para evitarla? Por lo general, el tratamiento médico no es eficaz. Si hay cirugía para implantar un esfínter artificial, pero es algo que hay que conversar personalmente con el paciente. Le recomiendo al señor que busque su urólogo para que hablen del esfínter urinario artificial. Ujú. Siguiente, ¿se puede usar el mapa genético que uno se hace para determinar si el origen étnico, para determinar si uno tiene los marcadores asociados al cáncer de próstata? Sí, el tema genético es bastante reciente. Hace poquito vino una doctora y me trajo las boletas de panel genético. Lo que pasa es que los que tenemos en el país son como 53 genes, es un montón. Entonces una prueba que si uno se hace, qué sé yo, vale, no sé, 300, $400 y me va a dar un montón de resultados por un montón de tumores. Y la prueba genética no dice usted va a tener cáncer, no, dice usted debe ir al médico a ver cómo va su próstata o cómo va su tiroides o en el caso de las mujeres cómo va la mama. Es simplemente una alerta, pero no significa que yo voy a tener ese tumor. Es opcional, en realidad es algo todavía bastante nuevo en el país, pero ya se está usando. ¿Ok? Padezco de agrandamiento de la próstata. ¿Por qué si permanezco mucho rato sentado al levantarme me duele la espalda baja? ¿Estará relacionado este dolor a la próstata? No, no hay relación. En realidad la próstata da problemas para orinar. El dolor de espalda es de espalda. Son dos cosas separadas. Ujú. ¿Existe alguna recomendación en cuanto a líquidos y sólidos que ayude a una próstata sana en un señor de 62 años? Líquidos y sólidos, la dieta más saludable que podamos tener. La dieta más sana, la dieta menos grasosa. No tomar, no fumar. Alguna gente antes, ya no hay tanta evidencia fuerte. Tomate, pero principalmente si voy a comer tomate por los licopenos que sea cocinado.
El tomate crudo podría servir, pero no hay más que un alimento en particular, es hábitos y estilos de vida saludables. Ujú. Aquí señala un señor que a su padre le dijeron que tiene la próstata grande, él tiene que ir al baño a cada rato. ¿Qué examen recomienda usted para ver si requiere cirugía o tratamiento? Recomiendo que lo vea el urólogo. Es lo mejor. El urólogo le va a pedir el examen de antígeno prostático, le va a hacer un tacto rectal, probablemente un ultrasonido y ya con eso va a decidir. Ujú. La siguiente pregunta, si un paciente lleva su registro de APE y tuvo un ligero pico o brinco de su nivel, ¿dentro de cuánto a o cada cuánto le repito los valores nuevamente? Un promedio de 6 meses, pero eso queda a discreción del urólogo que lo está atendiendo. Ujú. Tenemos otra. Entonces, a todo paciente se le envía el PSA y se realiza tacto rectal a partir de los 40 y posterior a ello, si no tiene factores de riesgo, se continúa a los 45. Sin factores de riesgo. Primer antígeno a los 40 y lo hacemos anual. Y primer tacto en promedio a los 45, pero se puede hacer antes. Paciente de etnia negra o herencia en línea directa de cáncer, es mejor empezar a los 40. Ok, tenemos otra pregunta interesante. Para hacerse el examen de antígeno prostático, ¿hay que tener abstinencia sexual? Sí, 3 días. 3 días, por favor. ¿Qué pasa cuando un hombre a los 65 años por segunda vez se le inflama la próstata? La primera vez que se inflamó hasta hubo un internamiento. ¿Eso quiere decir que tiene que operarse? Hay que ver al señor. Hay que verlo. Veo que hay el montón de preguntas y me encantaría responder de la mejor manera posible, pero hay un montón de detalles que si no veo al paciente o un urólogo ve al paciente, no las voy a poder responder. Este paciente probablemente tuvo una prostatitis que requirió internamiento, pero no necesariamente significa que la próstata está grande. Ujú. Siguiente pregunta. Buenas tardes, buenas noches. Si orino 2 o 3 veces por la noche, ¿qué significa eso? Significa que hay que buscar un urólogo. Ok. ¿Por qué la próstata se pone dura? La próstata se pone dura al tacto generalmente por tumores. Es la causa más frecuente. Cuando no es por tumores, suele ser por procesos inflamatorios muy severos y generalmente es con una biopsia que nos damos cuenta. Ujú. Eh, un señor de 39 años dice que cuando va a orinar, cuando voy a orinar, tarda como 1 minuto para que salga la orina. Le hicieron el tacto y le dijeron que estaba bien. Le mandaron unas pastillas que orinaba rojo, pero sigue igual. Más bien cuando termino de orinar, tengo que esperar un momento para que salga todo. Mi papá tiene cita, no, ya esos, hasta ahí llegaría la pregunta. Ahí la vi, sí, ahí vi el resto. A los 39 años difícilmente uno padece de la próstata. Esas pastillas con las que usted orina rojo se llaman fenazopiridina. Es medicina vieja, por lo general no nos gusta a nosotros, no las usamos con frecuencia. Cuando un hombre joven orina mal, hay que estudiar la uretra, no necesariamente la próstata. El enfoque es distinto. Probablemente él va a necesitar urólogo. Tenemos otra pregunta. Dice, mi padre tuvo tumor en la vejiga. ¿Tengo predisposición genética a sufrir cáncer de próstata? Uy, qué buena pregunta. Eh, sí, sí, lo que pasa es que el cáncer de vejiga tiene un componente genético, pero también es el tumor de los fumadores. Al menos el 80% de los pacientes que han tenido cáncer de próstata fueron o son fumadores activos o fumadores pasivos o son personas donde se cocinó con leña en su casa. Generalmente el humo es el principal factor de riesgo para cáncer de vejiga. Ujú. Me hicieron un ultrasonido y retengo orina. Me recomendaron un raspado. ¿Es recomendable? El raspado o RTU es una cirugía que está totalmente vigente, que la hacemos con mucha frecuencia en la caja.
Recordar que también en algunos hospitales en la caja y a nivel privado existe el láser verde, y es una tecnología buena, noble y de más rápida recuperación. Cualquiera de las dos modalidades son válidas, va a depender del lugar donde el señor se vaya a operar. Ujú. Tenemos aquí otra pregunta muy importante en mi criterio. Es un señor de 50 años, todos los años se hace en LVAIS el antígeno prostático. Al parecer siempre le ha salido bien. Dice que él se acaba de hacerlo, el resultado fue 1.36. El médico le indica que no es necesario otro examen. ¿Esto es así? Hemos tenido, y es tema que hemos tocado nosotros a lo interno de la asociación, problemas con algunos médicos generales, y aclaro, algunos que por pereza o porque no les gusta o porque no están entrenados no hacen el tacto rectal. O dicen, no, lo voy a mandar al urólogo para que lo examinen allá. Pero en realidad un médico general con iniciativa y con conocimiento no debería negar el tacto rectal. Es cuestión de tener la voluntad y hacerlo. Ajá, tenemos otra pregunta. En un ultrasonido a mi padre salió con muchas adenopatías bilaterales a nivel de pelvis. Me dicen que lo tiene que ver un urólogo, pero él siempre estuvo en control en la clínica donde lo atendieron, tiene 76 años. ¿Estas adenopatías pueden ser un indicador de cáncer de próstata? Sí, sí podría ser. Lo que pasa es que no es usual que el ultrasonido vea tantas adenopatías. Es importante en este señor, sin conocerlo, pensar en un TAC de pelvis para ver cuáles son las características de sus ganglios. Ujú. Tenemos otra pregunta que se divide en dos. La primera parte, en caso de herencia genética, ¿debe realizarse antígeno, tacto o BRCA antes de los 40 años? Y la otra sería, pacientes con antecedentes de HPV, ¿tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata? Parte uno, antes de los 40 años no hacemos nada. Es empezar demasiado temprano. Vamos a empezar a asustar al paciente muy a destiempo. Ya habrá tiempo. Es muy, pero muy raro, así extremadamente raro, un cáncer de próstata antes de los 40 años. Son contadísimos y son variantes muy, muy poco frecuentes y agresivas. Parte 2 de la pregunta, ¿yo por tener hiperplasia prostática tengo mayor riesgo de cáncer? No necesariamente, son dos entidades que se comportan separado. Puedo tener cáncer sin hiperplasia y puedo tener hiperplasia sin cáncer. Es muy, muy común. Ujú. ¿Hasta qué edad se puede considerar suspender realizar el APE? Eh, Difícil. Va a depender de los antígenos previos del paciente, de su condición y su esperanza de vida. Pero generalmente después de los 80 años ya no lo pedimos. Y entre los 75 y los 80 vemos riesgo-beneficio, si vale la pena o no vale la pena. Este otro señor nos indica que al tocarse la próstata le duele y siente incómodo, dice. ¿Qué puede hacer? Mm, si es una estimulación de índole sexual y es doloroso, mejor evitarlo. Eso es un tema complejo, ¿verdad? Porque en relaciones tanto heterosexuales como homosexuales se ha descrito que la estimulación de la próstata puede ser placentera, pero probablemente no es tan placentera como se describe, y realmente son pocos los hombres que describen placer con la estimulación directa de la próstata. Yo en lo particular no lo voy a recomendar. La siguiente pregunta, quería preguntar si los riñones afectan en alguna forma la próstata. Más bien es al revés. Si la próstata crece y obstruye, va a afectar a los riñones por obstrucción. Esa es la relación. La próstata daña a los riñones y no los riñones a la próstata. Ujú. Tenemos una última pregunta, dice la diferencia entre el PSA total y el PSA libre.
El antígeno total es el que usualmente pedimos, que nos va a reportar 3, 3.0, 2. El libre es una fracción y entre más alta sea la fracción libre, de mayor beneficio será para el paciente. Idealmente, las fracciones libres deben estar por encima del 20%, pero no se pide de manera rutinaria. Somos nosotros los que decidimos a cuáles pacientes le hacemos fracción libre o no. Aquí tenemos un poquito, había dicho la última, pero afortunadamente tenemos más, doctor. ¿La vasectomía afecta el examen químico? No, no lo afecta para nada. No, no hay relación alguna con vasectomía y antígeno prostático. Ok, dice, ni mi padre ni mi abuelo han tenido cáncer de próstata. Tengo 38 años y hace 11 años no fumo. Sin embargo, en el semen en ocasiones me sale sangre y he tenido en ocasiones orina de color oscuro. Son indicaciones de que debo ocuparme. La hematospermia es la eyaculación sanguinolenta. La inmensa mayoría de las veces es por fenómenos inflamatorios y no se asocia a cáncer. De hecho, la hematospermia prácticamente el 99% de las veces no tiene tratamiento, simplemente se observa. Este paciente, en realidad, no por la edad tiene que ir al urólogo, pero dentro de un tiempito, cuando llegue a los 40, podría por lo menos hacerse el examen de sangre y ya después arrancar con los controles formales. Tenemos otra pregunta, doctor, sobre los síntomas. Una persona quiere que tal vez vuelva a explicar un poquito los síntomas del cáncer. Ok, yo creo que hay algunas preguntillas que vos tenés que yo no tengo y hay otras que yo sí estoy viendo, pero no importa, te voy a ir siguiendo a vos, Federico. Síntomas de cáncer, en realidad no los hay, son los mismos síntomas del crecimiento benigno. El cáncer de próstata no tiene por qué dar ningún síntoma en etapa temprana y si los da, como dolor de huesos, anemia, pérdida de peso no explicada, generalmente es un tumor o avanzado o un tumor con metástasis. En etapas tempranas somos nosotros quienes determinamos si es crecimiento benigno o es un tumor. Muy bien. Otra persona nos pide que le indique, doctor, cuáles son las secuelas después de una cirugía radical y si habrá alguna que no tenga cura. Las secuelas después de una cirugía radical principalmente son incontinencia urinaria y disfunción sexual. Hay casos donde la incontinencia urinaria es verdaderamente un desafío de manejo, porque hay pacientes que tienen incontinencia severa pero todavía tienen actividad del tumor o se irradiaron y sangran constantemente. Entonces, estos pacientes que tienen sangrados persistentes y todo, no son candidatos a colocar un esfínter artificial hasta que el sangrado esté totalmente controlado. En algunos casos hay secuelas que no tienen cura, en algunos casos sí. En relación a la disfunción sexual que queda después de cirugía por cáncer, empezamos con medicamentos, podemos pasar a inyecciones, podemos pasar a bombas de vacío y en última instancia a una prótesis de pene, pero tenemos que ir siguiendo un orden en los tratamientos. Em, y tenemos una pregunta aquí. Dice, si uno tiene antecedentes familiares, ¿hay que aumentar la frecuencia de la visita al médico o más de una vez al año? No, no necesariamente. En realidad, con una visita al año es suficiente, salvo que el urólogo llame la atención por algo en particular. Doctor, yo tengo estas preguntas, no tengo más. No sé si usted tiene alguna otra ahí Sí, que sí, tenga. tengo algunas que no están respondidas. Dicen, te mandan saludos a Federico, un señor que se llama don Alberto. Aquí otro señor vuelve a preguntar por las semillas de calabaza. No, en realidad uno no tiene que comer semillas de calabaza ni nada, uno tiene que comer comida normal y saludable. No crean en las tonteras que salen en internet, ni se vayan para la macrobiótica a comprar suplementos, ni crean en remedios naturales, ni tampoco crean en la homeopatía, por favor. Esas son puras tonteras. Tengo otra que dice orina oscura y de color muy fuerte. Eso es muy sencillo. Hay que tomar un poquito más de agua. No es culpa de la próstata. Eh, Alguien me pide mi número de contacto y de teléfono. Hijo, muy feo que yo lo diga por aquí. Mejor después usted localiza a Precap y ellos se lo dan, porque yo no debo decirlo aquí en vivo. Voy a ver algunas otras. Veo algunos amigos que han escrito también.
Hay dos preguntas que ya respondimos de antígeno total y libre. Alguien pregunta si hay dolor o molestias a nivel de la panza, de la pancita, después de eyacular. Sí, podría ser secuela o una prostatitis que no se ha tratado, ¿verdad? Veamos. Esta que yo creo que no la viste vos, Federico. Dice, ¿qué tamaño o peso en un ultrasonido para un médico general debería hacerme pensar en enviar ultrasonido transrectal o hacer estudios? El ultrasonido transrectal no es rutinario y generalmente preferimos pedirlo cuando vamos a hacer biopsia o en alguna situación en particular donde queramos tener un volumen bien medido de la próstata, pero de lo contrario no. En realidad el ultrasonido transrectal es muy para la toma de biopsia. No sé si vimos esto. Tengo 50 años, todos los años me hago en el EVAIS el antígeno y está en 1.36. Creo que sí la vimos. Ya respondimos que tenemos que hacer el tacto rectal. ¿Estamos? Yo creo que ya Correcto. salimos con todas las preguntas. Muy bien, bueno, les agradecemos mucho. Como les digo, estuvimos 100 personas. Esto para nosotros es un gran honor y de nuevo nos motiva a seguir trabajando fuerte. De nuevo queremos agradecerle al doctor, como siempre es nuestro gran aliado, y a AstraZeneca, de nuevo, por habernos permitido llegar hasta ustedes con nuestras ideas. Les quiero dar los datos de APRECAP para que nos puedan contactar en caso de que necesiten ayuda, que necesiten evacuar más preguntas, eh, también para la información sobre los doctores. Y nuestro teléfono es el 2432-4911. Nos pueden localizar también en las páginas www.aprecap.com. Vamos a estar todo este mes y siempre estamos haciendo campañas, entrevistas en Facebook, pueden verlas, www.facebook.com/aprecap y también en la página info@aprecap.org. Ahí también nos pueden contactar. Y de nuevo, muchas gracias. Que pasen muy buenas noches y gracias, doctor. Con mucho gusto. Ya para despedir, yo los insto a todos los hombres que me están viendo y a los familiares de los hombres que nos están viendo y escuchando a perder el miedo y a ir al médico. Hay una frase que siempre uso que está bien reciclada, pero me encanta. Normalmente los hombres le ponemos más atención al cambio de aceite del carro que a nuestra propia salud. En el momento que yo me dedique la misma atención que le doy a mi carro, en ese momento las cosas caminan bien. Así que les agradezco muchísimo la atención y que pasen buenas noches. Buenas noches.